puerta se abrió y pensé que era Dios. Había esperado mucho tiempo. Había orado, había pedido señales, había dicho, Señor, si no viene de ti, quítalo del camino. Y entonces la puerta se abrió. Rápido, sin resistencia, sin obstáculos. Todo parecía encajar. Las personas correctas, el momento perfecto, las palabras exactas. Y yo pensé, esto tiene que ser Dios. Al principio hubo emoción, alegría, esa sensación de por fin estar avanzando, de sentir que después de tanto esperar, algo bueno estaba pasando. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. No fue de golpe, fue silencioso. La paz comenzó a irse. Las noches se hicieron más largas. La mente no descansaba. Y empecé a justificar lo que antes no necesitaba justificar. Me decía a mí mismo, es normal sentirse así al principio. Todo proceso cuesta. Dios está probando mi fe. Pero en el fondo, había una voz suave que yo estaba ignorando. Ya no oraba igual. Ya no escuchaba igual. Ya no sentía esa tranquilidad que antes acompañaba mis decisiones. Y fue ahí cuando entendí algo que duele aceptar. No todo lo que se abre es una puerta de Dios. A veces confundimos rapidez con aprobación. Confundimos facilidad con bendición. Pero Dios no empuja. Dios no apresura. Dios no quita la paz para cumplir sus promesas. La bendición verdadera no te roba el descanso. No te llena de ansiedad. No te obliga a apagar la voz de tu conciencia. Un día, en medio del cansancio, dejé de hablar. Y empecé a escuchar. Y entendí que Dios no se había ido. Yo fui quien dejó de prestarle atención porque tenía miedo de perder lo que había conseguido. Pero Dios no compite con nada, ni con oportunidades, ni con personas, ni con sueños. Él espera, con paciencia, con amor. Dios no te juzga por haberte equivocado. Dios te ama demasiado como para dejarte perdido en algo que te está dañando. A veces, cerrar una puerta también es obedecer. A veces soltar es el primer paso para sanar. Y a veces lo que parece una pérdida es en realidad una protección. Si hoy estás en un lugar donde todo comenzó bien, pero ya no hay paz, escucha con honestidad. Dios sigue hablando. Dios sigue guiando. Dios sigue esperando que confíes más en su voz que en lo que brilla por fuera. La puerta se abrió y no era Dios. Pero aún así, Dios nunca se fue. Porque aunque la puerta no era de Dios, Dios seguía ahí, silencioso, firme, esperando, no con reproche, no con enojo, sino con esa paciencia que solo tiene quien ama de verdad. Muchas veces creemos que cuando nos equivocamos, Dios se aleja, que cuando tomamos una mala decisión, perdemos su favor. Pero Dios no es así. Él no abandona cuando fallamos. Él acompaña incluso cuando aprendemos a través del dolor. Yo pensaba que había decepcionado a Dios, que ya no podía volver atrás, que había ido demasiado lejos. Y ese pensamiento pesa, porque el error no solo duele por lo que causa afuera, sino por lo que nos dice por dentro. Nos hace creer que ya no merecemos escuchar a Dios, que ya no tenemos derecho a pedir dirección, que ahora solo nos queda aguantar. Pero Dios nunca deja de hablar. Somos nosotros los que por vergüenza o miedo dejamos de escuchar. Recuerdo ese momento con claridad. No fue una gran revelación, no fue una voz fuerte. Fue un susurro al corazón que decía, puedes volver. Y esa frase lo cambió todo. Volver no siempre significa regresar al punto de inicio. A veces volver es reconocer que necesitamos ayuda. Volver es admitir que nos equivocamos. Volver es rendir lo que creímos que podíamos controlar. Volver es humildad. Y ahí entendí algo más profundo todavía. Dios no solo abre puertas, Dios también enseña a cerrarlas sin culpa, porque hay puertas que se cierran para protegernos. Hay caminos que terminan porque no nos llevarían a vida. Y hay decisiones que duelen soltar, pero que nos salvan a largo plazo. Cerrar esa puerta no fue fácil. Implicó decepcionar personas, implicó aceptar pérdidas, implicó quedarme con menos de lo que había soñado. Pero por primera vez en mucho tiempo, volví a tener paz. No una paz perfecta, no una vida sin problemas, pero sí una paz honesta. Una paz que no necesitaba explicaciones. Dios empezó a reconstruir despacio, sin prisa, sin ruido. Me enseñó a no correr detrás de lo que brilla, sino a caminar junto a lo que permanece.
Me enseñó que su voluntad no siempre grita, muchas veces susurra, y si no estamos quietos, nos la perdemos. Tal vez hoy tú estés escuchando esto y te sientas identificado. Tal vez estás en una situación que comenzó como bendición, pero hoy te pesa. Tal vez sigues ahí por miedo a perder, por no decepcionar, por no admitir que no era lo que pensabas. Déjame decirte algo con amor. Dios no te pide perfección, te pide honestidad. Él no está esperando que lo hagas todo bien, está esperando que confíes. Confíes más en su voz que en tus planes, más en su tiempo que en tu ansiedad, más en su cuidado que en tu miedo. Dios sabe sacarte incluso de lugares donde entraste solo. Dios sabe redirigir historias que parecían perdidas. Dios sabe transformar errores en testimonios. Y no todo se recupera como antes, pero muchas veces se reconstruye mejor. Porque cuando Dios toma el control, ya no caminamos por impulso, caminamos por convicción. Si hoy sientes confusión, no te apresures. Si hoy sientes pérdida de paz, no la ignores. Si hoy sientes que algo no encaja, escucha. Dios no se contradice. Su voluntad no compite con la paz. Su dirección no te aleja de Él. La puerta se abrió, y no era Dios, pero Dios siguió siendo Dios. Fiel, presente, paciente. Y si hoy decides escuchar, Él también te dirá con la misma ternura: puedes volver. Porque volver no significa que todo se arregle de inmediato. Volver es un proceso, y los procesos no siempre son cómodos. Cuando decides escuchar de nuevo a Dios, no todo se calma de un día para otro. A veces primero se remueve lo que estaba oculto. A veces primero duele lo que no habíamos querido enfrentar. Yo pensé que al cerrar esa puerta sentiría alivio inmediato, pero no fue así. Primero sentí vacío, un silencio incómodo, una sensación de haber perdido tiempo, esfuerzo, ilusiones. Y ahí aparece otra lucha: la culpa. La culpa por no haber escuchado antes, la culpa por haber insistido, la culpa por haber confundido deseo con dirección. Pero Dios no trabaja con culpa. La culpa paraliza. Dios trabaja con verdad, y la verdad libera, aunque al principio incomode. Poco a poco entendí que no podía seguir castigándome por decisiones que tomé con la información y la fe que tenía en ese momento. Dios no me pedía que mirara atrás con vergüenza. Me invitaba a mirar adelante con aprendizaje. Hay errores que se convierten en maestros silenciosos. No llegan para destruirnos, llegan para enseñarnos a discernir mejor. Aprendí a escuchar de otra manera, ya no buscando respuestas rápidas, sino buscando paz, ya no pidiendo señales espectaculares, sino claridad interior. Porque cuando algo viene de Dios, no te empuja, no te confunde, no te roba la identidad. Dios no compite con el miedo. Si decides desde el miedo, es muy probable que no estés decidiendo con Dios. Y esto casi nadie lo dice. Hay puertas que el enemigo no necesita abrir, porque somos nosotros quienes las empujamos. No por maldad, sino por cansancio, por soledad, por necesidad de sentir que avanzamos. Dios conoce esas fragilidades, por eso no se aleja cuando fallamos. Por eso no nos suelta cuando nos equivocamos. Hubo días en los que quise volver atrás, no a la puerta, sino al momento antes de cruzarla. Quise rebobinar el tiempo, evitar conversaciones, cambiar decisiones. Pero la vida no funciona así. La sanidad no está en retroceder, está en resignificar. Dios no borra el pasado, Dios lo redime. Y redimir no significa justificar, significa transformar el dolor en sabiduría. Con el tiempo empecé a notar algo diferente. Mi oración cambió. Ya no decía: Señor, dime qué hacer. Empecé a decir: Señor, enséñame a escuchar. Porque hay una gran diferencia entre pedir dirección y aprender a discernir. Discernir requiere quietud, requiere paciencia, requiere estar dispuesto a aceptar respuestas que no nos gustan. A veces Dios dice no, a veces dice espera, y muchas veces dice confía, aunque no entiendas. Eso es fe madura. Tal vez este mensaje te encuentra cansado, cansada, confundido, con la sensación de haber tomado decisiones que hoy pesan. Si es así, respira. No estás solo, no estás sola. Dios no mide tu vida por un error. Dios ve el corazón que sigue buscándolo, aun después de haberse equivocado. Hay nuevos comienzos que no hacen ruido.
no llegan con emoción desbordante. Llegan con paz discreta, con claridad suave, con pasos firmes aunque lentos. Y esos comienzos suelen ser los más reales. Si hoy estás aprendiendo a cerrar una puerta, no lo hagas con rabia. Hazlo con gratitud por lo aprendido. Si hoy estás soltando algo que amaste, no te juzgues. Honra el proceso, porque Dios no desperdicia nada de lo que le entregamos con sinceridad. La puerta se abrió, y no era Dios. Pero el camino que empezó después, sí lo fue, y sigue siéndolo. Y algo empezó a cambiar, no afuera, por dentro. Ya no necesitaba explicarle a nadie por qué había cerrado esa puerta. Antes sentía la urgencia de justificarme, de demostrar que no había fallado, de probar que no me había equivocado. Pero cuando vuelves a escuchar a Dios, la opinión de los demás pierde peso. Aprendí a vivir con silencios incómodos, con preguntas sin responder, con miradas que no entendían. Y eso también fue parte de la sanidad. Porque hay procesos que no se explican, se atraviesan. Empecé a notar señales pequeñas, no espectaculares, pero constantes. Una conversación a tiempo, una palabra que llegaba justo cuando flaqueaba, una calma inesperada en medio de la incertidumbre. No era la emoción de antes, era algo más profundo, más estable. Por primera vez no estaba persiguiendo algo, estaba caminando. Y eso me enseñó otra verdad. Cuando Dios guía, no te lleva corriendo, te lleva firme. Hubo días en los que dudé, días en los que pensé, ¿y si me equivoqué al cerrar? Pero cada vez que esa duda venía, volví a la paz. No la certeza total, la paz suficiente. Y entendí que la paz no siempre responde todas las preguntas, pero sí confirma el camino. Antes tomaba decisiones esperando sentir emoción. Ahora aprendí a decidir cuando hay descanso interior, porque la emoción sube y baja, la paz permanece. Dios comenzó a reconstruir mi confianza, no en las circunstancias, sino en su carácter. Ya no necesitaba que todo saliera bien para creer que Él estaba conmigo. Empecé a aceptar que a veces Dios permite caminos confusos, no para perderte, sino para enseñarte a depender menos de tus sentidos y más de su voz. Tal vez tú estás ahí ahora, en ese punto intermedio, donde ya soltaste algo, pero todavía no ves lo nuevo. Ese lugar se siente vacío, incierto, y muchas personas regresan atrás solo para no enfrentar ese silencio. Pero déjame decirte algo con suavidad. El vacío no siempre es pérdida. A veces es espacio, espacio para sanar, espacio para escuchar, espacio para que Dios haga algo diferente. No llenes ese espacio por miedo. No te apresures a reemplazar lo que soltaste. Dios no necesita que lo ayudes. Necesita que confíes, porque cuando llega lo que viene de Él, no tendrás que forzarlo, no tendrás que convencerte, no tendrás que apagar tu conciencia. Lo reconocerás, porque no te robará la paz, ni te pedirá que te pierdas a ti. La puerta se abrió, no era Dios, pero el silencio que vino después sí fue sagrado. Y con el tiempo, ese silencio empezó a llenarse, no de respuestas inmediatas, sino de dirección. Ya no necesitaba señales grandes. Aprendí a reconocer a Dios en lo sencillo, en la tranquilidad al despertar, en la claridad al decir que no, en la libertad de no tener que demostrar nada. Entendí que muchas veces Dios no nos quita cosas, nos quita la prisa, porque la prisa nubla el discernimiento y nos hace llamar bendición a lo que solo satisface una necesidad momentánea. Mirando atrás, ya no veo solo el error, veo el cuidado. Veo la mano de Dios cerrando con amor lo que yo insistía en mantener abierto. Y agradezco, no por el dolor, sino por lo que me enseñó. Hoy camino distinto, no más rápido, pero más consciente. Aprendí que no todo lo bueno viene de Dios, pero todo lo que viene de Dios es bueno, aunque al principio no lo entendamos. Si hoy estás escuchando esto y estás frente a una puerta abierta, no te preguntes solo si puedes cruzarla. Pregúntate si hay paz al hacerlo, porque Dios nunca te empuja al caos para llevarte a propósito. Y si ya cruzaste una puerta que te quitó la paz, no te condenes. Dios no se fue. Dios sigue siendo refugio y siempre ofrece un camino de regreso. La puerta se abrió y no era Dios, pero el Dios que me esperó del otro lado del error sigue siendo el mismo, fiel,
paciente, presente. Y si hoy decides escuchar su voz, aunque sea en silencio, Él también te dirá con ternura y verdad, todavía estoy contigo. Si este mensaje habló a tu corazón, quédate. Suscríbete. Aquí caminamos despacio, pero con Dios.